En 2020, el mundo entero aprendió el verdadero significado del aislamiento debido a la pandemia. Pero hay que estar agradecidos. Las cosas podrían haber sido mucho más duras, porque el gobierno podría haber aplicado medidas mucho más estrictas. Imagínate esto, te encuentras encerrado en casa por ti mismo, internet y la comunicación móvil están cortadas. Tu puerta de entrada está herméticamente sellada con tablas y las ventanas están pintadas. Te quedas solo en la oscuridad total y nadie sabe cómo terminará. Atención, está prohibido salir al exterior bajo pena de muerte. Esperen nuevas instrucciones del gobierno. Las transmisiones de radio y televisión cesarán en 3, 2, 1. El aislamiento total no es solo una idea desalentadora. Los experimentos científicos y los relatos desgarradores de personas confirman que afecta tanto a la mente como al cuerpo. Entonces, ¿cuáles son las terribles consecuencias del aislamiento? ¿Y por qué tiene el poder de cambiarte irreversiblemente? Lo primero que la mayoría de las personas enfrentan cuando se encuentran encerradas en sus propias casas sin medios de comunicación es soledad, y sus consecuencias pueden ser mucho más extrañas de lo que imaginas. Por ejemplo, Alexander Selkirk, a quien llaman la inspiración en la vida real para Robinson Crusoe. Después de casi 4 años y medio de soledad, se olvidó de hablar. En 1704, el capitán de su barco lo abandonó más allá de la tierra, en una isla deshabitada. Selkirk dijo que leía la Santa Biblia y cantaba himnos a diario para mantenerse cuerdo, pero eso no ayudó, y poco a poco su mente comenzó a conjurar amenazas desde todos los rincones. La noche trajo consigo un terror implacable que se intensificó hasta convertirse en una paranoia total, ya que Selkirk tomó los aullidos de las focas y las ráfagas de viento como las voces de sus enemigos. Cuando finalmente llegó el rescate, el marinero tuvo que aprender a hablar e interactuar con los humanos nuevamente. Sin embargo, Selkirk tuvo suerte, ya que la soledad puede hacer mucho más daño tanto al bienestar mental como al físico. En su estudio realizado en 2020, investigadores de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos descubrieron que el aislamiento social no solo aumenta el riesgo de depresión y ansiedad, sino que también afecta profundamente la salud física. Según hallazgos, las personas solitarias enfrentan un riesgo casi 1/3 mayor de enfermedades del corazón. Son hospitalizados con un 68% más de frecuencia, y la investigación de 2022 reveló que el aislamiento social puede literalmente transformar tu cerebro. Los científicos monitorearon los cambios en un grupo de 168 adolescentes durante la cuarentena impuesta por la pandemia. Resultó que después de 2 años de aislamiento social, los participantes mostraron una reducción en el grosor cortical. Por el contrario, el hipocampo, que es responsable de la orientación y la memoria espacial, y la amígdala, que es la que regula las emociones, se expandieron. En general, los investigadores observaron que tras el aislamiento, los adolescentes tenían una edad cerebral más avanzada. Sin embargo, las consecuencias podrían ser mucho más graves cuando se trata de confinamiento dentro de un espacio cerrado. En 1998, un joven comediante japonés, Tomoaki Amatsu, también conocido como Nasubi, cometió el mayor error de su vida. Aceptó participar en el reality show japonés Suzuno Denpa Shonen, conocido por sus agotadores desafíos. Nasubi tuvo que permanecer aislado del mundo exterior, confinado en un pequeño apartamento vacío, sin muebles, sin comunicación, comida o incluso ropa. Según las reglas del programa, tuvo que mantenerse únicamente con premios que ganó en concursos de revistas y loterías. Una vez que la cantidad total de premios alcanzara 1 millón de yenes, aproximadamente $10,000, Nasubi sería liberado. El comienzo del programa fue duro para él, ya que durante un tiempo solo bebió agua, lo que provocó una visible pérdida de peso. Con el tiempo logró ganar algunas bebidas dulces y un saco de arroz que tuvo que consumir crudo. La mayoría de los premios que ganó no le sirvieron de nada práctico, como una bicicleta o entradas de cine.
pero algunos literalmente lo ayudaron a sobrevivir y mantener su cordura. Cuando se quedó sin arroz, Nasubi ganó un suministro de comida para perros enlatada para un año, que se convirtió en su sustento principal hasta el final del programa. Los animales de peluche que ganó actuaron como sus compañeros y mentores, ya que Nasubi les hablaba para preservar su cordura. Su cautiverio voluntario duró 15 meses, cada día un infierno en vida. Al mismo tiempo, Suzuno Denpa Shonen rompió todos los récords, atrayendo a casi 17 millones de espectadores cada domingo. Nasubi no sabía nada de eso. La televisora nunca le había advertido que transmitiría en vivo sus sufrimientos. Pero ni siquiera era lo peor, ya que las consecuencias del aislamiento perseguían al hombre incluso después de ser liberado del cautiverio del reality. A diferencia de Selkirk, cuya condición física apenas cambió después de 4 años y medio en la isla deshabitada, Nasubi sufrió una pérdida de peso significativa. Sobrevivir a base de arroz y comida para perros durante un año provocó una deficiencia de nutrientes esenciales. Sin embargo, si te quedas encerrado en tu apartamento con un suministro abundante de alimentos, por el contrario, aumentas de peso debido a la falta de actividades físicas habituales. Además, los pulmones y el corazón pueden debilitarse, aumentando el riesgo de sufrir ataques cardíacos. Sin embargo, las repercusiones del aislamiento pueden ser aún menos evidentes. Debido a que pasaba todo el tiempo desnudo, Nasubi, al volver a la vida normal, enfrentó molestias físicas causadas por la ropa. Y al igual que Selkirk, Nasubi casi olvidó cómo hablar. Durante mucho tiempo después de su liberación, habló lentamente y tuvo problemas con la pronunciación. Sin embargo, las consecuencias podrían haber sido peores si Nasubi hubiera soportado el aislamiento de 15 meses en absoluta oscuridad. El 12 de abril de 2023, un equipo de científicos de 3 universidades españolas descendió a una cueva en el sur del país. Allí, a 70 metros de profundidad, se toparon con una mujer que los saludó con las palabras ¿ya? De ninguna manera. Era una atleta de 50 años, Beatriz Flamini, que había descendido a la cueva 500 días antes. Sin embargo, ella creía que solo había pasado un tercio de ese tiempo bajo tierra, alrededor de 160 días. Flamini participó voluntariamente en un experimento de aislamiento, cortando toda comunicación y exposición a la luz natural. Dentro de la cueva leía libros, hacía ejercicios físicos y documentaba sus experiencias mientras un equipo de científicos monitoreaba su estado desde el exterior. Flamini afirmó que en general se había sentido bien durante su estancia en la cueva, excepto cuando las alucinaciones auditivas la perturbaban. La forma más frecuente de estas alucinaciones eran voces en su cabeza que a menudo experimentan los pacientes con esquizofrenia. Sin embargo, lo que más intrigó a los científicos fue su percepción alterada del tiempo. Pero Flamini no fue la primera en enfrentarlo. En 1993, otro espeleólogo, Mauricio Montalbini, pasó 366 días en una cueva en Italia. Sin embargo, al salir a la superficie estaba convencido de que solo pasaron 219 días. La razón es que la ausencia de ciclos naturales de día y noche hace que el cerebro intente establecer sus propios ritmos circadianos. Los científicos afirman que después de un tiempo en completa oscuridad, el cuerpo se adapta del ciclo de 24 horas al ciclo de 48 horas. Por lo tanto, si te encuentras aislado en la oscuridad total, gradualmente comenzarás a dormir 12 horas, mientras que el periodo activo será 36 horas. Sorprendentemente, ni siquiera te darás cuenta de eso, al igual que Flamini y Montalbini. Sin embargo, este fenómeno ocurre solo si estás seguro y a salvo. En condiciones extremas, la percepción del tiempo se distorsiona aún más drásticamente. En mayo de 2013, un pequeño remolcador se hundió frente a la costa de Nigeria. 11 de los 12 tripulantes murieron, pero el cocinero del barco, Harrison Okene, tuvo suerte. Encontró una bolsa de aire en la oficina del ingeniero. Okene se encontró en agua fría con un suministro de oxígeno limitado y sin posibilidad de escapar, mientras el barco yacía en el fondo del mar a unos 30 metros bajo el agua. Afortunadamente, la bolsa de aire era bastante grande.
Contenía aproximadamente 6 metros cúbicos de aire. El ser humano respira hasta 10 metros cúbicos de aire por día. Sin embargo, en la bolsa de la profundidad el aire estaba comprimido y le duraría a Okene durante aproximadamente unas 60 horas. Pero el dióxido de carbono representaba la mayor amenaza para su vida. Si su concentración hubiera alcanzado 5%, habría perdido el conocimiento y muerto. Afortunadamente, el agua absorbe eficazmente el dióxido de carbono, lo que salvó a Okene del envenenamiento. Sin embargo, además de la hipoxia, otro grave peligro acechaba al hombre. Era la hipotermia. La temperatura del agua a 30 metros de profundidad puede bajar hasta 16 grados centígrados. Puede provocar una rápida disminución de la temperatura corporal y sin ninguna ayuda, en 2 horas una persona simplemente morirá. Okene lo sabía y fabricó una pequeña plataforma con escombros para mantenerse a flote. Así evitó la hipotermia, pero aún estaba atrapado en un espacio confinado sin luz, agua potable ni comida. Pero lo peor estaba por llegar. Al poco tiempo, Okene comenzó a escuchar sonidos extraños. Podría haberlos descartado como alucinaciones auditivas si hubiera pasado más tiempo aislado. Desafortunadamente, la realidad resultó ser más horrible. Atrapado, Okene se vio obligado a escuchar a los tiburones devorando los cuerpos de sus compañeros de tripulación fallecidos en las cabinas. Así estuvo aproximadamente 2 días y medio. Cuando el suministro de oxígeno en la bolsa de aire alcanzó un punto crítico, Okene escuchó a los rescatadores. Finalmente lo sacaron de la trampa y lo colocaron en una cámara de descompresión. El hombre estaba en buenas condiciones, pero los rescatadores se sorprendieron por una observación peculiar. Okene se había desorientado en el tiempo. Estaba convencido de que lo habían rescatado más tarde, el mismo día en que se hundió el barco. Al igual que la de los espeleólogos en las cuevas, su percepción del tiempo parecía haberse acelerado. Pero debido al estrés y al peligro constante, las horas para Okene pasaban aproximadamente 5 veces más rápido. De hecho, las personas obligadas a pasar tiempo repetidamente en aislamiento envidiarían tal capacidad. Me refiero a las tripulaciones de los submarinos. Los submarinos pueden permanecer bajo el agua durante semanas e incluso meses. Sin embargo, necesitan salir periódicamente a la superficie para recargar oxígeno y suministros para la tripulación. El récord mundial pertenece al submarino HDW clase 212A, que puede permanecer sumergido con su tripulación a bordo durante 2 semanas seguidas. Normalmente, la rotación de la tripulación dura alrededor de 70 días. Un ex submarinista, Stefan Meunier, reveló que en casi 30 años de servicio nunca se acostumbró a estar aislado con 70 personas más en un área de 90 metros cuadrados. Eso equivale aproximadamente a 1.3 metros cuadrados por persona. A modo de comparación, el minúsculo submarino Titán, que se hundió en junio de 2023, solo tenía la mitad del espacio por persona. Según Meunier, incluso los miembros de la tripulación bien entrenados tienen un cierto umbral de 40 días, después de los cuales la condición del equipo se deteriora dramáticamente. Ahora imagina cómo se sentiría un profesor universitario común después de 100 días bajo el agua. Estoy hablando de Joseph Dituri, ingeniero biomédico de la Universidad del Sur de Florida. El 1 de marzo de 2023, descendió en una cápsula sumergible frente a la costa de Florida. Allí, a unos 7 metros de profundidad, pasó los siguientes 100 días de su vida. Dituri buscó estudiar el impacto de la presión en el cuerpo humano, ya que a esta profundidad era un 75% más que la superficie. El científico creía que estas condiciones no solo eran inofensivas para la salud, sino de hecho podían ralentizar los procesos de envejecimiento. Parece que funcionó. Según Dituri, durante el experimento su nivel de colesterol disminuyó significativamente y los síntomas de inflamación en su cuerpo disminuyeron. Sin embargo, el experimento tuvo un efecto secundario inesperado. Su altura disminuyó en 13 milímetros. Una disminución similar de la altura se produjo en otro investigador que experimentó el aislamiento en condiciones inusuales, el astronauta Scott Kelly. En marzo de 2016 regresó de una misión en la Estación Espacial Internacional que duró la impresionante cifra de 340 días. Como Kelly tiene un hermano gemelo idéntico, Mark, los investigadores de la NASA pudieron comparar cómo el aislamiento cambió a Scott. Además de volverse un poco más bajo, el astronauta también desarrolló miopía.
Sin embargo, los cambios más llamativos fueron a nivel de ADN. Susan Bailey, investigadora de la Universidad Estatal de Colorado, afirma que los telómeros en las muestras de ADN de los astronautas eran inusualmente alargados. Los telómeros son segmentos en los extremos de los cromosomas que los protegen de daños. Su acortamiento se asocia típicamente con el envejecimiento del cuerpo. Curiosamente, casi el 90% de los genes de Scott Kelly volvieron a la normalidad más tarde, pero los telómeros del otro 10%, por el contrario, se acortaron. Bailey dice que es un síntoma peligroso, ya que estas mutaciones genéticas pueden provocar cáncer, enfermedades cardiovasculares y demencia prematura. Al mismo tiempo, la causa exacta de estos cambios en los telómeros sigue siendo desconocida. Por lo tanto, todavía no sabemos las consecuencias que enfrentarán los turistas espaciales y los astronautas en futuras misiones a la Luna o Marte. Sin embargo, los cambios físicos podrían ser menos significativos que los psicológicos. Los astronautas experimentan algo imposible de sentir en la Tierra, por lo tanto, el impacto en sus cerebros y estados mentales es único. Uno de los estados psicológicos más comunes que experimentan los astronautas es el efecto de la visión de conjunto. Esta sensación de asombro y de comprensión de la fragilidad de la Tierra puede distraer a alguien durante unos minutos, pero no afecta negativamente a su psique. Sin embargo, hay otro fenómeno que puede ser perjudicial no solo para los propios astronautas, sino también para quienes los rodean. Se llama el efecto de ruptura. El primer ser humano que lo experimentó fue un comandante de escuadrón de aviones de combate en 1956, mientras volaba a una altitud de aproximadamente 20 kilómetros. De repente tuvo dificultades para respirar y sintió una ira abrumadora. Esto rápidamente cambió a indiferencia y desapego de la realidad. El problema es que a grandes altitudes la atmósfera se vuelve más fina y los colores parecen más vivos y saturados, haciendo que todo lo que te rodea parezca irreal. Además, los pilotos de aviones de combate que vuelan en la troposfera pueden ver la curvatura de la Tierra, experimentando algo similar al efecto de la visión de conjunto, pero en una forma muy distorsionada. Pero lo peor es el tercer efecto común, el fenómeno del desapego. Se observó por primera vez entre 2007 y 2011 durante el proyecto Mars 500, realizado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, China y Rusia. El experimento implicó 6 astronautas, quienes durante 520 días estuvieron aislados del mundo exterior y colocados en condiciones similares a las de una nave espacial y la superficie marciana. Debido a su aislamiento, los astronautas dejaron de confiar en los investigadores. Pronto ignoraron por completo las órdenes del centro de mando y se negaron a seguir las instrucciones. En una misión espacial real, el fenómeno del desprendimiento podría tener consecuencias catastróficas e incluso provocar la muerte de una tripulación. Pero en realidad el aislamiento puede ser mortalmente peligroso incluso aquí en la Tierra. Desde los años 50 hasta los años 60, la Universidad McGill de Montreal llevó a cabo varios experimentos aterradores. En uno de ellos, el neuropsicólogo Donald Hebb invitó a estudiantes voluntarios a participar en experimentos de privación sensorial. Quería saber qué le sucedería a una persona si le cortaran todos los sentidos. Los participantes llevaban guantes especiales con puños anchos, lo que les impedía tocar nada con las manos. Estaban colocados sobre cojines de espuma que amortiguaban los ruidos del entorno, dejando solo audible el zumbido constante del aire acondicionado. A los participantes le vendaron los ojos y los dejaron solos en ese estado. En pocas horas, los estudiantes comenzaron a cantar en voz alta, recitar poemas e intentar moverse. Hacían cualquier cosa para romper el insoportable aislamiento sensorial. Aquellos que aguantaron esta etapa y continuaron con el experimento fueron recompensados con alucinaciones. Según los sujetos, primero vieron puntos o líneas de luz. Luego, las imágenes simples adquirieron formas más complejas y extrañas. Algunos participantes vieron animales realizando actividades humanas, como ardillas marchando. Otros percibieron personas u objetos. Algunos incluso dijeron haber escuchado un coro cantando o sonidos de una caja de música. Pero las alucinaciones táctiles fueron las peores. Un estudiante sintió como si le hubieran atravesado la mano con un disparo, mientras que otro pensó que había sido electrocutado gravemente. El efecto de privación sensorial persistió incluso después de que terminó el experimento.
Los participantes informaron de una percepción distorsionada de la realidad, con habitaciones que parecían moverse y objetos que cambiaban de tamaño y forma. Además, las funciones cognitivas de los estudiantes se deterioraron inmediatamente después del experimento y tuvieron dificultades con los exámenes de matemáticas y las tareas asociativas. Pero, ¿cómo se convierte la privación sensorial aparentemente inocente en tortura? La región del cerebro responsable de la percepción sensorial suele procesar grandes cantidades de información. Recibimos continuamente innumerables señales visuales, auditivas y táctiles. Si este flujo se interrumpe de repente, el cerebro comienza a rellenar los espacios vacíos creando imágenes extrañas a partir de las señales restantes. La mayoría de los participantes se negaron a continuar con el experimento de Donald Hebb después de solo 2 días, y ninguno duró más que una semana, pero al menos podían irse. En el verano de 2009, durante su viaje a las montañas del Kurdistán, la periodista Sarah Short, junto con otros 2 turistas, fue detenida por la policía iraní. Fue acusada de espionaje y encarcelada en régimen de aislamiento en la prisión de Evin, en Teherán. Pasó casi 10.000 horas en aislamiento en una habitación diminuta y semioscura. Después de solo 2 meses, Short comenzó a experimentar alucinaciones. Al principio escuchó pasos fantasmales fuera de su puerta. Más tarde, comenzó a ver luces con el rabillo del ojo que en realidad no existían. La situación se agravó hasta el punto en el que un día Short escuchó un grito desgarrador. El grito no se detuvo y no pudo averiguar a quién pertenecía hasta que sintió las manos de un guardia tratando de hacerla entrar en razón. Resultó que quien gritaba era Sarah. En algún momento, la mujer no pudo distinguir lo que era real y lo que no. Afortunadamente, Sarah Short finalmente fue liberada de prisión. ¿Pero tú qué opinas? ¿Podrías sobrevivir al aislamiento? Imagina que te despiertas en tu propio apartamento. Está oscuro a tu alrededor como siempre. No tienes idea de cuánto tiempo ha pasado desde que estás aquí. Podrían ser unas horas o incluso medio año. Intentas recordar diciendo en voz alta qué día de la semana es, pero parece que te fallan las palabras. Es como si hubieras olvidado cómo usarlas. De repente la puerta del apartamento se abre y una luz brillante inunda tu habitación. Atención, la transmisión se ha reanudado. Su periodo de aislamiento ha finalizado. Se ha levantado la pena de muerte por salir a la calle. Luchas por mantenerte en pie con tus piernas temblorosas y das un paso vacilante hacia la salida. Luego otro paso y otro. Y entonces chocas contra la puerta cerrada. Bueno, parece ser otra alucinación. ¿Cuánto tiempo más podrás soportar esto? Escribe tu respuesta en los comentarios.